Para el día de hoy continuamos realizando la revisión del modelo de consejería, que es el modelo de Egan, y vamos a avanzar hoy al siguiente punto, que es la etapa 1. Pregunta, ¿hasta aquí todos claros? ¿Todo bien? ¿Dudas con respecto con lo que vimos ayer? Está bastante claro. Ok. Entonces, si quieren ahora sí ya pueden ir apagando sus cámaras. E iniciamos con la etapa 1, que habíamos hecho una introducción el día de ayer para tocar un poco la temática. Entonces, en la etapa 1 nosotros, como ustedes recuerdan, nos encontramos siempre con dos metas. En el caso de la primera meta, siempre hace alusión al deber del consejero, y en la segunda meta hacemos referencia al deber del aconsejado o del cliente. Entonces, para la primera etapa, que la responsabilidad del consejero tiene que ver responder, darle una respuesta al problema con el que está llegando el individuo a nuestro consultorio. Y en el caso del cliente, es permitir su propia exploración. Vamos a ver a qué realmente nos referimos con cada uno de estos. En primer lugar, la destreza del consejero se basa en 4 puntos importantes. Y estas 4 son las 4 metas que cada uno de nosotros necesitamos desarrollar para avanzar en esta etapa. Cada una de ellas son la empatía precisa a nivel primario, que posteriormente lo vamos a ir viendo un poco más detallado para que no se estresen a apuntar ahorita. En segundo lugar, vamos a ver la genuinidad o autenticidad. En tercer lugar, el respeto. Y el cuarto punto es ser concreto. Algo importante que hemos visto en todos los procesos anteriores y en las presentaciones anteriores es que la concreción, el ser concreto para el consejero es una tarea importantísima. Entonces, ya vamos a ver cada uno de ellos más a fondo. Y la destreza del cliente es permitir que el cliente explore sentimientos, conductas y demás situaciones alrededor del área problemática de su propia vida. Entonces, antes de iniciar con la empatía exacta a nivel primario, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Y esto es varios lineamientos que nosotros debemos de tomar en consideración para que podamos generar esa empatía a nivel primario. En primer lugar, debemos de comprender de que el simple hecho de entrar a un proceso psicológico es difícil, ¿cierto? Porque lo primero que tiene que hacer usted es reconocer que necesita ayuda. Y si hay algo que nos cuesta mucho al ser humano es pedir ayuda. Eso nos cuesta un montón. Es algo difícil. En segundo lugar, es difícil comprometerse con el cambio de uno mismo. Voy de nuevo. ¿Cuántas veces ustedes no han puesto una meta, una idea que han querido iniciar, pero simplemente no se logran comprometer a esta situación? ¿Por qué? Porque no es fácil, y no es porque usted no quiera, no. Seguramente sí quiere cambiar, pero no es fácil cambiar. En tercer lugar, también es difícil someterse a la influencia de un orientador. Eso quiere decir, es difícil entender que una persona ajena que no me conoce me va a venir a ayudar. ¿Sí o no? Es una amenaza para usted, para su estado de independencia, para su integridad,
para usted como persona es difícil, ¿cierto? Quiero que todo esto lo empecemos a ver desde esta óptica, desde la óptica del cliente. Imagínense que ustedes, si no estudiaran psicología, o imagínense que la carrera de psicología no existe, no existiera, y a usted se le dice que se va a sentar con una persona que jamás ha visto en su vida, que no la conoce o que no lo conoce, y le va a contar las interioridades más profundas suyas, que le va a contar, eh, que le va a contar aquello más vergonzoso que usted puede pensar, que es eh, información suya, relevante, privada. ¿Cómo se sentiría? Quiero que me lo respondan. ¿Cómo se sentirían ustedes? Si quieren, pueden escribir eso al chat. ¿Cómo se sentiría si alguien le dijera que tiene que contarle eso? Es bien difícil. Es como desnudarse, no físicamente, sino emocionalmente, romper la barrera, romper los filtros, romper todo Cuando, lo que está, ¿sí? cuando, o sea, a mí me ponen, cuando a nosotros nos toca hacer así prácticas y yo veo que la gente no le cuesta, me veo a mí misma hace unos años me, cuando entré a la carrera, yo era de las personas que, bueno, la que me dio psicología general, me dijo que, me preguntó que qué estudiaba una vez, se quedó conmigo y entonces yo le dije que psicología. Entonces ella me preguntó como que si en algún momento yo había ido a terapia, entonces yo le dije que no y me dijo, deberías de tomarlo en cuenta. Y yo quedé así como que... Y entonces yo se lo comenté a mi mamá y yo me acuerdo que yo fui y a mí me costó bastante, de hecho que una de las cosas que más me causaba problemas, no se la comenté yo a la psicóloga, sino que mi mamá porque yo no me hallaba capaz, pues, de decirlo. Exactamente. Porque obviamente esta situación es desnudarnos. Por ahí dijeron, escribieron en el chat, con inseguridad, poca confianza o no revelaríamos mucho. Claro. Entonces, debe de comprender esto. Debe de comprender de que la persona no es fácil el permitirle el poder explorar con una persona ajena. El simple hecho de solicitar ayuda es difícil. Entonces, si nosotros permitimos que esta situación, en el sentido del proceso de ayuda como tal, se comprenda, entonces debemos de iniciar pensando que la situación no es fácil para la persona que está al frente de nosotros. Entonces empecemos por ahí. También no es fácil que nosotros comprendamos el problema desde el inicio. ¿Cuántos de ustedes no se han dado cuenta de un problema grave, pero mucho tiempo después? No se han dado cuenta del problema desde el inicio, desde que ocurrió. Entonces, porque esto no es fácil, no es fácil empezar a ver claramente y objetivamente nuestros problemas. O también podemos, esto nos puede llevar también a que desarrollemos, que consideremos que los problemas son demasiado grandes y sentirnos abrumados y sentirnos que no podemos con toda esa situación. ¿Sabes? Me pasa lo contrario, soy muy abierta, pero si la persona a quien le cuento algo me responde de una forma en que me siento juzgada, me cierro y me niego a hablar. Exacto, pero es muy difícil entonces que nosotros podamos abrirnos con una persona que no está para nosotros, que no tiene las cualidades que nosotros queremos y sobre todo un extraño, es difícil poder abrirnos. Entonces, entremos con la primera habilidad de la etapa 1, que es la empatía exacta a nivel primario. ¿Cuál es el objetivo que nosotros vamos a
perseguir con esta destreza. Vamos a dar a entender, ¿sí?, a nuestro cliente que usted le está entendiendo. ¿Sí? Yo voy a hacerle saber al cliente que yo le estoy entendiendo. Debe de comprender de que yo estoy ahí para él o para ella, escuchando, estoy atento, estoy disponible. Entonces, una vez que lo vemos desde esta óptica, cuando nosotros realmente necesitamos hacerle saber al individuo que estamos ahí para ellos, va a permitir entonces que la situación está asociada con el proceso de establecer armonía con el cliente. Entonces, esta armonía que nosotros pretendemos, como lo que dice Emi, si nosotros no logramos establecer esta oportunidad con el cliente, si no le permitimos que el cliente comprenda que yo estoy ahí, o como dice Emi también, de si me responde de una manera que yo no quisiera, o no me gusta la forma en la que me respondió. Entonces, si no logramos esa armonía, si no logramos esa confianza y esa apertura, no vamos a lograr la autoexploración. ¿Les ha pasado alguna vez que viene alguien externo a su familia, ¿sí? Alguien completamente ajeno a usted, y le hace un comentario que si no es el 100% igual de lo que le dice su mamá, es un 99, un 98% idéntico? Pero sí escucha a esa persona y a su mamá no. O a su esposo o a su esposa. ¿Ha pasado? A su novio, a su novia. No me mientan. ¿Les ha pasado esto? ¿Cómo dijo la pregunta, Lee? ¿Les ha pasado que a veces una persona ajena a su familia, ajena a su círculo, les puede decir algo que es casi el 100% idéntico de lo que un familiar le puede decir, pero a esa persona sí le hacen caso y al familiar no? ¿Les ha pasado? Licenciado, Sí, dígame. pues no es que me ha pasado de esa forma, pero he visto parecido a este caso, digamos, en mi sobrino, que es un adolescente. Por lo general, siempre la mamá, mi hermana, me está diciendo, habla con este cipote que no me hace caso, no sé qué. Y entonces yo termino diciéndole las mismas cosas que le dice la mamá, por ejemplo, y a mí sí me hace caso. Entonces, no sé si sería igual al caso que se estaba preguntando. Muy parecido. Porque ¿qué pasa acá? A lo mejor el nivel de confianza no es el mismo. A lo mejor la apertura no es la misma entre la mamá y usted. Entonces, ¿por qué les quiero comentar esta situación? Porque si nosotros generamos este espacio, generamos esta conducta, el cliente se va a autoexplorar. Pero necesito hacer entender a la persona que yo estoy ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? De cualquier forma que usted considere posible. Si es parafraseando, excelente. Si es haciendo comentarios o haciendo preguntas indagatorias, excelente. A mí igual me pasa con mis sobrinas, pero si fuera nunca me ha pasado. Bueno, era un ejemplo para la parte externa, pero también sirve para la parte interna. Pero de nuevo, el punto importante es que nosotros establezcamos la armonía, alimentemos la confianza y aumentemos el nivel de apertura para la autoexploración. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los problemas más comunes en comunicar este nivel primario de empatía? El primero
y el más importante, en este caso sí les diría yo que es importante, que sería el más importante, es que no logremos la empatía adecuada. Que no logremos realmente que la empatía, o sea, que usted no logre tener esta sensación genuina, que usted no logre tener esta sensación real, esta sensación, todo este proceso alrededor del cliente. Entonces, si usted no logra tenerlo de manera genuina, de manera real, difícilmente lo va a poder comunicar. ¿Emi? Es que no me acuerdo en qué parte del manual había un ejercicio en el que más o menos decía de que era una persona mayor que se estaba quejando porque habían otras personas de otras razas y que no me acuerdo cómo era, pero yo lo leía y realmente no podía sentir una, porque era de estos ejercicios de empatía y no podía sentir nada, pues, porque me Sí. parecía un comentario racista, entonces estaba en ese dilema de qué poner. Y si era, yo no le puse nada porque realmente no sabía qué ponerle, pero a lo largo del manual sí miraba como ejercicios que realmente no me generaban empatía para nada. Exacto, y eso está bien. Todos nosotros debemos de ser capaces de comprender que hay un cierto límite, que no podemos atender todos los casos que podamos. Yo recuerdo muy claramente, cuando yo me estaba formando como psicólogo, que una vez la licenciada Taura, ella fue mi profesora, para que se haga una idea, ella dijo una vez que en Anormal, recuerdo que estábamos viendo los trastornos del desarrollo, Anormal 1, y ella nos decía que va a llegar un punto en el cual nosotros como individuos, como consejeros, como terapeutas, vamos a llegar a ese punto máximo en el cual las personas vamos a llegar a un límite en el cual no vamos a sentirnos capaces de poder atender a una persona con cierta patología o con ciertos rasgos característicos de la personalidad. Y ella nos decía de que ella no podía atender personas que tuvieran un trastorno de pedofilia, por ejemplo. Y ella decía que no, porque nunca iba a lograr entender y nunca iba a lograr entonces esta empatía. Entonces, por eso ella sabía cuál era su límite. Y al comprender su límite, hace que el proceso sea más fluido. Debemos de comprender esto. Claro, todavía ustedes no han llegado a ese punto, pero van a llegar. Vamos. Vamos a ver. Jesslyn. Eso nos comentaba hace un tiempo que ella veía Normal 2, igual con la Liga Mayorga, y ella nos decía que ella igual, ella nunca atendía a hombres machistas porque ella no los tolera, entonces que prefería no atenderlos y remitirlos a otro colega porque ella sabía que no iba a poder trabajar con este tipo de personas. Exacto. Y eso es algo que está bien. Usted no tiene por qué atender a todas las personas. Por ahí dice Alma en chat, opino lo mismo que Lalic. No creo que yo pueda con esos casos. Y eso está bien. Pero como les digo, viene desde la apertura que nosotros podemos tener y poder comprender esto. Entonces, si yo no logro la empatía como tal, no puedo transmitir algo que no siento. ¿Ok? El punto 2, que habla de la inadecuación, hablamos acerca de cómo las personas pueden tener sentimientos de inadecuación respecto a sí mismo y respecto también a la persona que estamos teniendo al frente. También el no lograr la empatía puede deberse en algún punto, porque el cliente no llega al meollo del asunto. Entonces divaga, habla, en el cual usted perdió la atención, no captó el punto principal y por ende no logra establecer tampoco esa empatía.
también puede ocurrir. Cuando tenemos clientes de este tipo que divagan y hablan de todo, hablan de todo y hablan de nada. Entonces, esta situación hace que nosotros no captemos el punto principal de lo que nos está tratando de comunicar. Y al no entenderlo, difícilmente vamos a lograr la empatía. Lo cual me lleva también al siguiente punto, que es lenguaje no verbal. El tono que nosotros podemos usar, la manera, nuestros gestos. Emi. Y solo tenía una consulta. ¿Qué pasa si en el proceso de consejería ya realmente yo no logro tener una empatía? En el caso ahorita de la clase, Sí, o en general. lo mejor es remitir. En nuestro caso, lastimosamente, no nos da esa oportunidad. Lastimosamente. ¿Por qué? Porque eso quiere decir de que tendría que comenzar nuevamente un proceso, entrevistar a una persona, entre otras cosas. Por lo menos en la clase, lastimosamente, no vamos a tener esa oportunidad. Pero cuando ya estamos en nuestra práctica privada, lo mejor que podemos hacer es remitir. Porque no va a recibir el mejor servicio que usted le pueda. No quiero decir con eso que usted sea malo, ¿no? Simplemente no puede ofrecer el servicio de la manera que debería de hacerse. Ok, y lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo porque hoy fue una sesión bastante corta. Además que ayer se me olvidó quedarme con los que todavía no habían conseguido cliente. Entonces, porfa, los que están en esta situación se quedan al final. Entonces, para cerrar esta diapositiva y cerrar la clase, también cuando nosotros saltamos demasiado rápido a conclusiones, como por ejemplo, usted empieza a hablar acerca de la persona, acerca de su pareja y de repente después de un par de líneas que le ha dicho el cliente y usted viene y salta rápidamente y le dice, usted, o sea que usted no ama a su pareja. Y le dice, no, la verdad que yo sí lo amo o sí la amo. Entonces, no logra captar ese punto. No debemos de saltar, como dicen, sin paracaídas. No debemos de saltar enfocado y pensar en que realmente la situación debe de llevar un paso, debe de dar un ritmo. Y el tema del lenguaje o el hablar aburridamente también puede cambiar y puede estancar fuertemente el proceso. ¿Estamos? Con eso dejo de compartir y el día de mañana continuamos con estas reglas de la empatía. Pero sí quiero dedicarle un poco de tiempo a las personas que todavía están pendientes con su cliente. ¿Ok? Entonces, pues fue una sesión light, así como una probadita de la etapa 1. El día de mañana continuamos con las siguientes habilidades y cerramos el tema de la empatía a nivel primario. ¿Estamos? ¿Todo bien? Sí, Sí. Ok, entonces nos vemos mañana y no se les olvide ahorita los que están pendientes con sus clientes, se quedan.